todos tenemos una marca personal, querramos o no querramos. Y me empezaron a llamar para entrevistas y empecé como a tener mucha exposición por un video random que subí con el teléfono así. Cuando tomé la decisión de me voy, es porque Venezuela ya tenía una situación muy compleja a nivel social, ya no digamos ni político ni siquiera, pero a nivel social había mucha escasez, había mucho problema de saqueos y cosas. Mi agencia nos ha ido bastante mal, como nos ha ido bastante bien. Todas las veces que me pasó que se me iba un cliente o que sentía que no era suficiente lo que yo hacía, con todo eso que me pasó, con todos los problemas del país, porque siempre todos los países en Latinoamérica tienen problemas, siempre va a haber devaluación, siempre va a haber, siempre va a haber un problema. La virtud de las personas que emprendemos es sobreponerte a los problemas. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer podcast en remoto de Sin Velo, donde deconstruimos el fracaso y el ridículo y nos vamos a ir hasta el sur de Latinoamérica porque el día de hoy está conmigo José Bustillos, que está desde Argentina, pero tiene una historia, un pasado venezolano que ahorita nos va a contar. Seguramente varias personas ya te conocen de tus redes sociales, eres una persona con muchos números, muy activa, también tienes un canal de YouTube que yo admiro porque además es mucho más grande que el mío que apenas está empezando. Cuéntame un poquito de lo que haces como creador de contenido, también tienes una agencia. Mira, cuando yo emigré a Argentina hace 8 años, en 2015, ya casi 9 en marzo del año que viene, sentía una necesidad por explicarle a la gente cómo era venirse para acá, porque no nadie hablaba sobre eso. Y yo no tenía, la gente me preguntaba mucho y yo repetía todo el tiempo lo mismo y les explicaba todo el tiempo lo mismo. Y un día dije, mira, ¿sabes qué? Voy a armarme un canal de YouTube, un video, y subí un video. Ese video que yo subí tuvo un montón de reproducciones y me empezaron a llamar para entrevistas y empecé como a tener mucha exposición por un video random que subí con el teléfono así, de la nada. A la gente como que le llama mucho la atención. Y eso me indicó que era por ahí que yo tenía que ir haciendo, digamos, ir creando. Entonces me dediqué por mucho tiempo, por 2, 3 años, a crecer mi canal de YouTube hablando sobre cosas de Argentina, cómo emigrar, cómo hice los papeles, qué se puede comprar aquí, qué se puede, el típico de qué se puede comprar con 1.000 pesos. Estos son 5 lugares donde puedes ir a comer en Buenos Aires, ese tipo de cosas. Y eso me abrió un montón de puertas, hizo que mi canal creciera mucho y eso me llevó a trabajar marketing con otras personas. La gente me contrataba por que le creara contenido, no sé qué, y yo siempre tuve como esa necesidad de expresarme y lo hacía no solo por mis redes, sino por las redes de otras personas. Fue la manera en la que crecí en redes sociales. Y vámonos un poquito a tu historia de migración, porque yo creo que esta es una de las cosas que siempre es difícil. Irte a otro país por las situaciones que sea, siempre resulta incómodo y muchas veces Claro. tiene estos momentos difíciles o complicados en el camino. ¿Cuáles fueron las razones por las que decidiste migrar a Argentina? ¿Y cómo te fue en ese proceso? Cuando tomé la decisión de me voy, es porque Venezuela ya tenía una situación muy compleja a nivel social, ya no digamos ni político ni siquiera, pero a nivel social había mucha escasez, había mucho problema de saqueos y cosas, y ya yo me sentía muy incómodo. Entonces decidí como buscar un lugar en donde yo pudiera irme y estudiar. Esa era mi idea. Bueno, y empecé a buscar como en Latinoamérica qué había de bueno, porque no, yo nunca como pensé en irme a Estados Unidos ni a Europa, o en ese momento nunca lo pensé, pero decía un lugar en Latinoamérica donde yo me pueda ir y pueda seguir creciendo como profesional, porque ya en Venezuela yo me había graduado ya, y conseguí la Universidad de Palermo aquí. Al final, esta historia es graciosa, porque al final yo no estudio. Al final yo no estudié en la Universidad de Palermo, pero gracias a YouTube, la universidad me llama para hablar de marketing y comencé como una tanda, esa fue parte de los beneficios de tener el canal de YouTube, empezó una tanda de crecimiento en base a charlas que comencé a dar en esa universidad. Entonces al final no fui a estudiar, pero me abrió las puertas de otra manera. Estas casualidades de la vida siempre son bonitas y pues de alguna manera, a pesar de que llevábamos poquito de charla, ya nos has contado que el crear contenido te empezó a abrir muchas puertas. A pesar de que tuviste como esta suerte, si lo queremos ver así, de que tus primeros contenidos funcionaran muy bien, ahora que lo ves además como experto en marketing digital y que ya le has ayudado a otras personas y a otras marcas a triunfar, ¿tú qué crees que estabas haciendo muy bien en redes sociales? ¿Qué te podrían copiar otras personas? Yo podría decir que es la manera en la que te expresas y en la que explicas lo que hace que el mensaje sea contundente. Porque una persona puede saber mucho, ¿verdad? Puede tener mucho conocimiento sobre algo,
pero si no sabe explicarlo es básicamente como si no supiera nada, porque los demás al final lo que quieren oír de esa especialista o de esa persona a la que le están haciendo una pregunta o a la que están buscando una solución es que se lo explique de la mejor manera posible. Y creo que una de las cosas que yo he hecho muy bien es explicar correctamente, como ir muy directo al punto sobre las soluciones que quieren las personas. Y es mucho de lo que yo uso en mis redes sociales. De hecho, si te metes a revisar, vas a ver que yo siempre hablo de soluciones. Yo nunca estoy vendiendo directamente, sino siempre hablo de, estas son 5 soluciones que puedes hacer, 3 aplicaciones que puedes usar. Me parece que es lo que he logrado como ya agarrarle bastante bien la vuelta. ¿Cuándo dejaste de hablar justo ya del tema de migración, Argentina? ¿Cómo empezaste a hablar ahora de la creación de contenido en sí, de esto que estamos charlando ahorita? ¿Cuándo diste esa vuelta? Llega un momento en que me cansé de hablar. Básicamente dije, ya estoy cansado, ya tenía 3 años hablando de eso, de lo mismo. Y yo soy una persona que a mí me gusta cambiar como muy rápido. O sea, yo digo, ya esto me está aburriendo, voy a hacer otra cosa. Y sentía que no tenía mucho más que aportar, porque a mí realmente el tema turístico no es lo mío, ¿no? No sé si has visto esas cuentas de aquí puedes comer o te recomiendo este lugar para que vayas con la familia. Yo eso no me gusta, no es lo mío. Lo mío siempre fue crear contenido. Entonces yo en mi canal empecé a iterar, ¿no? Empecé a crear que si una entrevista con una persona interesante y después iba y hablaba un poco sobre mi experiencia en marketing y después como iba iterando un poco. Y cuando me di cuenta que ya me había aburrido de hablar de emigrar, de papeles y que ya no tenía más información que aportar, decidí pausarlo porque además me quitaba tiempo de la agencia, pues de cosas que yo podía hacer para generar ingresos que no era directamente YouTube. Y esta es una de las cosas con las que yo creo que todas las personas que han empezado o hemos empezado a crear contenido alguna vez lo hemos pensado, lo hemos dudado, porque cuando te vas a estas recomendaciones también de gurús de marketing digital, dicen elige un nicho, entonces elige de qué hablar, el tema de migración, y entonces vas a hablar de migración y va a ser concretamente Argentina y ese va a ser tu mercado y además le estás hablando a la gente de Venezuela que quiere migrar, entonces te dicen como entre más específico mejor, y de repente uno se siente esclavizado por sus propios deseos cuando eligió ese nicho y sientes que ya no es tan fácil o que la gente te va a dejar de seguir, que ya no van a querer ver contenido si de repente ahora quieres hablar de tamales y comida mexicana. Claro. ¿O estuvo alguna vez ese miedo en ti? Simplemente dijiste, no, quien se quiera quedar que se quede, quien no, chao amigos. Claro, básicamente eso es como el gato de Rodinger, pero del marketing. Está vivo y muerto a la vez, ¿ah? Tú no sabes si eso va a funcionar o no. Tú no sabes qué va a pasar. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú estás hablando todo el tiempo de un solo tema, las plataformas, pues obviamente les gusta eso les encanta porque saben a dónde específicamente apuntarle a tu contenido, a qué tipo de personas, pero últimamente ha nacido una tendencia en donde las personas son mucho más reales y la realidad es que tu vida no se basa en una sola cosa. Mi vida no se basa solo en marketing, porque a mí me gustan otras cosas, pues yo veo películas y yo soy bastante crítico con las películas que veo y a mí me gustan las criptomonedas, entonces yo sé de criptomonedas, ¿me explico? O sea, mi vida no se basa solo en marketing. Yo creo que cuando las plataformas se dieron cuenta de eso, como que les gusta, empezó esta onda de la realidad. No sé si has oído este tema de ser real, sé tú mismo y ese tema. Entonces yo lo que decidí fue, mira, aquí la gente que me sigue por la emigración, por el tema de migración, los que les guste yo como persona, por cómo yo explico las cosas, si yo explico de marketing, pues les gustará el tema de marketing. Y si yo explico mañana hago un review de una película, pues les gustará la película, a pesar de que las plataformas no me aplaudan eso ni me ayuden a crecer porque hablo de 7 temas a la vez. Pero ¿dónde está, digamos, el gato vivo y muerto a la vez? En que la gente se hace mucha mente en que tengo que anicharme, ¿no? Como tengo que agarrar un nicho, tengo que agarrar un nicho. Y básicamente, cuando eres una persona que no entiende nada de marketing y que lo que está intentando es llegar masivamente a un grupo de gente, tú vas a tener que probar todos los nichos, todos los que tú te sepas, todos los que te gusten, todos los que te sientas cómodo. Y cuando veas que algo funciona, yo siempre digo, úsalo como pilar fundamental para crecer tu contenido, pero no dejes de hacer las otras cosas que te gustan, porque la gente conecta con gente, no con temas específicos. O sea, la gente conecta con que tú eres buena onda y que, o sea, que les gusta porque que sonríes mucho o porque eres muy directo, y no importa el tema del que tú hables, si tú tienes un público que le gusta
le gustas tú como persona, puedes hablar de lo que tú quieras. Que eso fue uno de los errores que cometí con mi canal de YouTube, no hacer lo que yo quería. ¿Por qué crees que ese fue un error? Porque mi mente de marketing, o sea, mi mente de profesional me dice, no lo hagas, no cambies el nicho, no dejes de hablar de lo que estás hablando, pues si quieres crecer el canal de YouTube, tienes que seguir hablando de esto porque la plataforma... Entonces, mi cabeza estaba dividida, ¿no? Entre lo que quiero hacer y lo que me va a ayudar a crecer. Y eso me generó toda una cuestión en mi cabeza porque yo hacía YouTube por diversión. Yo no lo hacía para matarme como un trabajo, pues ya yo tenía mi trabajo, o sea, ya yo tenía mi agencia donde yo creaba contenido para otra gente. Entonces, creo que haber pausado el canal por miedo, porque al final fue por miedo de no cambiar de nicho, o sea, por miedo a hablar de otra cosa, me generó todo un conflicto de, no solamente de marca, porque ahora como que dejé todo hablando de migración y la gente que me conoce me piensa que yo soy el mismo que sigo hablando de migración, pero el que me ve por Instagram ve que hablo de marketing, pero me explico, como que ahí había toda una confusión ahí, que es lo que quiero solucionar ahora retomando mi canal de YouTube, o sea, no olvidarme de que lo hacía por trabajo y hacerlo porque me gusta. Y que la gente que se quede porque le gusta como yo explico las cosas. Me identifico mucho con lo que estás diciendo ahorita porque creo que ese es justo el proceso, pues en el que estoy ahora literalmente de a ver, pero si tú quieres hablar de estas 7 cosas, ¿cómo le vas a hacer? Y literal lo acabas de decir, es mi mente marquetera dice, no, y si es una cosa, así deja de estar tratando de jugarle a todo, pero a la vez mi corazón y mi intuición me dice, es que no quiero hablar de una cosa, quiero hablar de 7 cosas distintas. Entonces me da mucha paz, honestamente, lo que estás diciendo. En tu agencia, ¿esto cómo es? ¿Cómo seleccionas la gente con la que trabajas, con la que no? Te voy a primero contar el inicio, porque en el inicio yo no tenía un nicho y la verdad que el nicho apareció por casualidad. Yo no lo decidí. Que eso es una de las cosas que generalmente, bueno, me matará algún marquetero, me escribirá por ahí que cómo vas a decir eso, pero realmente en la realidad, en la vida real, en el cotidiano, tú tienes que probar qué funciona y cuál es el público al que le puedes hablar y quién te está oyendo. Y en mi caso, a mí me buscaba mucho emprendedor venezolano que me había visto por los canales de YouTube, que tenía empresas de comida, de ventas y empecé a trabajar mucho con eso. Entonces empecé a trabajar, pero yo mismo me di cuenta que lo mío no era consumo masivo. O sea, consumo masivo es todo lo que puedes vender en lotes grandes, zapatos, camisas, ropa, o sea, todo lo que puedes vender en lotes muy grandes. Y lo mío no era eso, porque básicamente es algo que me genera mucho estrés. O sea, trabajar con consumo masivo genera mucho estrés porque cambia muy rápido, porque hay que hacer muchas cosas a la vez. Y un día, una persona que era cliente mío en ese momento, que es coach de negocios, me dice, José, mira, le voy a pasar tu número a esta persona que tiene una empresa inmobiliaria. Entonces yo dije, bueno, perfecto. Y empecé a trabajar con esa persona, pero no la empresa, empecé a trabajar su marca personal. Y me di cuenta que a mí lo que me gustaba eran las marcas personales, o sea, decirle a las personas cómo hacer con su nombre para poder crecerlo, porque era lo que yo había hecho con mi nombre. De hecho, mi canal de YouTube tiene mi nombre, mis redes sociales tienen mi nombre, o sea, todo tiene mi nombre. O sea, de hecho, mi empresa empezó como mi nombre, ya no tiene mi nombre, pero empezó como mi nombre. Yo entendía o entiendo muy bien cómo hacer crecer nombres. Y cuando llegó esa persona, que era una persona que era muy conocida en el rubro inmobiliario, yo empecé a trabajar su contenido y su mentalidad de creador y lo ayudé a convertirse en un creador de contenido inmobiliario. Eso me abrió muchas puertas en el rubro y obviamente pues me empezaron a llamar gente, y la empresa empezó a crecer. Entonces me aniché en el grupo en el rubro inmobiliario por casualidades de la vida y dejé ir, que esa es otra, que uno tiene que aprender a dejar ir, que es parte de la vida y es parte de los fracasos también son aprendizajes. Dejé ir a otros rubros o a otras personas que me generaban estrés. O sea, todo lo que era comida, todo lo que era ropa, yo lo dejé ir y me quedé solamente con marcas personales inmobiliarias y con agencias inmobiliarias. Fue todo lo que, y es lo que trabajamos hoy en día en la agencia. Antes de que nos cuentes un poquito más de esto, me gustaría preguntarte también, ahora que estabas charlando sobre los inicios, ¿cómo es emprender en un país que no es el tuyo? Yo siento que en Latinoamérica todos vivimos en el Titanic. Un momento todo está abajo.
está en el fondo del mar. Obviamente algunos países peor que otros, Argentina es uno de los que peor está, pero básicamente nos entendemos en todo. Si yo voy a México, probablemente compartamos el 50% de nuestras palabras, el 50% de la manera en la que nos expresamos. Bueno, venir a Argentina es exactamente lo mismo. Uno comparte por lo menos el 50% de lo que es ser latinoamericano, ¿no? Mucha gente que está dispuesta a ayudarte, hay mucha gente que está dispuesta a abrirte las puertas, hay mucha gente que no. Y yo creo que eso pasa en toda Latinoamérica, que no pasa ni en Estados Unidos ni en Europa. En Europa es más normal que te cierren la puerta. Y cuando yo llegué aquí, que me empecé a codear, digamos, con gente argentina o con venezolanos que tenían mucho tiempo más que yo aquí, eso me ayudó a entender qué era lo que querían. Porque básicamente, si tú estudias marketing o estás trabajando en marketing y no preguntas qué es lo que la gente quiere, es básicamente como que le estás tirando una daga al marketing por el corazón. Tienes que preguntar qué es lo que la gente quiere. Y yo soy muy preguntón. Entonces, cada vez que yo me reunía con la gente, yo le decía, mira, pero ¿qué es lo que te hace falta? No, lo que pasa es que a mí, ¿sabes qué? Es que el community manager me hace esto mal. Ah, bueno, pero yo te puedo ayudar con esto y con esto. Y eso, tener la solución a un problema, me ayudó a poder comenzar a emprender. Ahora, después de que tú tienes la solución, no es suficiente tener la solución. Lo importante ahí es que cuando tú aplicas la solución, es hacerlo bien, hacerlo correctamente y eficientemente. Y eso es lo que te abre puertas. Porque justo hoy hay un podcast donde la persona decía, si tú haces las cosas bien, es muy raro que alguien te recomiende, es muy raro que alguien se sienta como súper agradecido, ¿me explico? Pero si tú haces las cosas mal, es 99% probable que se lo diga a todo el mundo. Entonces, es importante, y esto se lo digo yo mucho a mi equipo, que si nos equivocamos, solucionarlo antes que el cliente se dé cuenta. Entonces, uso mucho esa premisa. Está bien que te equivoques, pero solucionarlo antes que el cliente se dé cuenta. Y así es como he venido trabajando. Supongo que también como en este camino emprendedor, aunque tengamos este 50% en común, hay otro 50% que son cosas totalmente distintas en nuestras culturas, incluso en las palabras, como lo decías ahorita. ¿Cómo ha sido para ti ese otro 50%? La primera parte, que esta digamos es la parte no linda de esto, no me gusta decir feo, porque realmente no es feo, es la parte menos agradable. Es que tienes que acostumbrarte y aprender. Al principio, como yo no sabía nada, pues todo era, no, lo estás haciendo mal, no, esa frase no está bien, acá no se diría eso. Era mucho no, pero tuve la fortuna de sentarme a estudiar sobre cómo hablan, qué dicen, y ahora te lo juro, no, esto parecería que me estoy tirando flores, ¿no? Pero te juro que escribo mejor argentino que a muchos argentinos, porque me dediqué a estudiar cómo escribe un argentino, cómo habla un argentino, cuáles son las frases que usa, y para poder trasladarlo a lo que básicamente es la mitad de nuestro trabajo, que es escribir, crear contenido. La mitad es escribir y la otra mitad ya será diseñar o hacer un video. Cuando aprendo a escribir, todo cambia. O sea, todo era no hasta que yo aprendí a redactar buenos textos en argentino. Me surge la siguiente pregunta, que es, ¿cómo le haces para estudiar cómo se habla argentino? Mucha escucha activa, o sea, mucho ir a la calle a hablar con gente. Pero en YouTube y en Google hay mucha información sobre por qué en Argentina se dice vos, por qué tildan las palabras en agudas o en esdrújulas y no más graves. O sea, ese tipo de información es un castellano que es castellano argentino. Y aquí hay un tipo de cultura, no voy a decir underground porque a la gente no le gusta ese concepto de cómo se habla aquí, pero que se llama el lunfardo. Lunfardo es un tipo de conversación que tenían en antaño los cantantes de tango. Cuando si tú oyes una canción de tango, vas a oír un montón de palabras raras y un montón de conceptos extraños que se trasladaron al habla común de los argentinos. Entonces el argentino no te dice entiendes, te dice entendés. Es muy sabio, creo, lo que acabas de decir, de entender el por qué. O sea, no solamente como entender estas son las reglas y se dice entendés en lugar de entiendes, sino por qué funciona así, porque creo que eso sí te da un nuevo nivel de conocimiento, que ahí ya entiendes también a qué se puede jugar y a qué no se puede jugar en la materia específica en la que estés, ¿no? Yo creo que entender la razón o el porqué de las cosas siempre te da una cancha más amplia para poder jugar. Oye, ahorita nos
estabas hablando también mucho de la marca personal y de cómo Sí. no solamente creciste tu marca, sino que le empezaste a ayudar a otras personas a crecer sus marcas personales en sus diferentes nichos o ámbitos laborales o de trabajo. ¿Cuál es la diferencia para ti? Y esto se convierte de repente en una mini clase de marketing, esto tenía que ser así, entre una marca personal cuando le estás ayudando a una persona versus cuando le estás ayudando a X empresa, a X emprendimiento. Yo creo que todos debemos entender, no importa si eres el CEO de Tesla o eres yo aquí en Argentina en la calle caminando, todos tenemos una marca personal, querramos o no querramos. Básicamente porque el solo hecho de hablar y existir como persona ya genera una percepción con el mundo. Como un ejemplo, en un grupo, cuando tú vas a una fiesta, tú te has dado cuenta que hay grupos de personas, que un grupo de personas se queda de un lado, otro grupo de personas se queda de otro lado y que este no se habla con este. Bueno, cuando eso ocurre es porque pasa que se juntan las personalidades similares. Si ese grupo de personas crearan contenido y se siguieran todos, probablemente les encantaría el contenido de todo ese grupo, pero no el del grupo de al lado. Básicamente porque conectan y empatizan con una persona con marca personal. Cuando hay una diferencia real en que una marca personal sea realmente interesante o monetizable, o cuando tú realmente te dedicas a ser un comunicador. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona que comunica para un público común y corriente y una persona que comunica para una empresa masiva? Pues que el que comunica para una empresa masiva es líder y el líder se expresa muy diferente a como lo haría yo en mis redes sociales. Yo ayer subí un posteo de antes de ayer, del marketing detrás de Barbie. El CEO no quiere hacer eso. El CEO quiere hablar de liderazgo y quiere hablar de cómo ser más óptimo en lo que hace. Eso es lo que quiere el líder y él conecta desde otro punto de vista. Entonces, cada quien tiene una marca personal, solamente que cada uno la desarrolla dependiendo del lugar en donde esté en el mundo. Hay mucha gente que lo desarrolla como influencer, que odio la palabra influencer, pero bueno, o como creadores de contenido en ciertos lugares específicos, en ciertos nichos específicos, y hay quien sencillamente, seguramente te ha pasado, que te dice, yo no necesito redes sociales, porque yo así de boca a boca y yo hablo con la gente. Bueno, esa gente tiene una marca personal también, solamente que no está desarrollada para el digital, está desarrollada para el presencial. Eso, digamos, es la diferencia más grande. Oye, ¿alguna vez pensaste en cerrar tu agencia? ¿Alguna vez pensaste como, no, esto ya no va a funcionar? No porque no vaya a funcionar, porque me harta algunas veces, pero no soy de dejar las cosas a la mitad. Entonces, cuando me llega una idea frustrante, y sí pasa, o sea, sí pasa, que no, ya no quiero esto más, lo que intento es como buscarle la mejor solución, que te digo, es parte de la vida que es el fracaso y que yo he fracasado tantas veces. O sea, mi agencia nos ha ido bastante mal como nos ha ido bastante bien. Cada vez que yo siento eso, que sé que por una mentalidad mía nos puede ir mal, y creo que este es un excelente consejo, digamos, para cualquier persona que se sienta ahorita en una situación de la que no puede salir, separa tu cabeza del problema y redúcelo a una pregunta o a una frase. La técnica del por qué o de los 21 por qué, algo así, que te tienes que hacer 21 veces la pregunta por qué. Eso es mágico. Tú te sientas y tienes un problema y dices, ¿por qué tengo este problema? Y te va a salir una excusa, pues siempre son excusas. Y cuando llegues al por qué número 22, 21, entonces vas a saber realmente o por qué lo querías hacer, o por qué estás ahí en primera instancia, o cuál es la razón por la que tú estás haciendo eso. Eso yo lo tengo muy presente en mi cabeza. Y cuando yo me siento en esa situación como de fracaso, que quiero dejar todo y hacer otra cosa, me hago esa pregunta. Y normalmente vas a conseguir la solución. Entonces yo separo mi cabeza del problema, lo reduzco a una pregunta. Si tiene solución, lo soluciono. Y si no tiene solución, ¿qué vas a hacer? Nada. Dejarlo ir. Me parece que, ¿sabes? Esta es como una continuación de lo que nos decías hace rato, de busco mucho el porqué de las cosas, y este ya es el ejercicio práctico de cómo busco el porqué de las cosas. En el número 21, en tu respuesta número 21, ¿cuál ha sido el porqué que te mantiene en tu emprendimiento? Amo crear contenido. A lo que yo me dedico es a crear contenido. A pesar de todos los problemas que tenga, a pesar de las otras 1000 cosas que puedo hacer, me gusta crear contenido. Y ya lo estoy haciendo para un montón de gente. Ahora, ¿qué es lo que me ha mantenido con esta sensación de, pero yo podría hacer otra cosa, pero haber pausado mi canal de YouTube? Haber pausado mi canal de YouTube que me generaba felicidad real. Eso
es lo que me mantiene siempre pensando, hoy podría estar haciendo mi canal de YouTube y no tendría yo 700,000 problemas, ¿me explico? Ahorita me siento así identificada contigo, pero como al 1000%. Te voy a contar un poquito para que tengas el contexto. Yo inicié creando mi canal de YouTube hace muy poquito tiempo en realidad, pero de ahí, por razones raras, me empezaron a caer algunos clientes que yo no, ese no era mi idea. O sea, yo solo quería hacer mi canal de YouTube y yo solo quería ganar dinero de mi canal de YouTube y todavía es mi sueño. Todavía no alcanzo lo que se necesita para la monetización, pero estos episodios son para eso. Por favor, suscríbanse. Para que tengas el contexto completo, uno de ellos tiene una organización no gubernamental que se dedica a la salud y entonces me empezó a contactar y me dijo, tengo tal y tal problema, tengo tal y tal dolor, y escuché todo y dije, ok, sí te puedo ayudar. Ya le he ayudado a otras personas a crecer su contenido, pero llega un punto justo otra vez, y creo que es la segunda vez que tocamos este tema, donde tu corazón te dice, tú estabas buscando otra cosa. O sea, como tú lo que querías era crear tu contenido y hacer esto, pero ese amor que le tienes a la creación de contenido y de todas maneras como esa habilidad que tú tienes para ayudarle a otros y que se pueda convertir en servicio para otras personas, y que además yo creo, y en mi caso, a lo mejor no te pasó a ti, pero es algo que puedo monetizar más rápido, más fácil, me va a traer más recursos. Es como esto va a funcionar mejor y más rápido si me aviento este paquete. Está como esa tentación constante también de vamos a convertir mejor esto en algo más grande. A lo mejor no lo estoy pensando lo suficientemente ambicioso, a lo mejor esto podría ser una empresa, y ahorita de hecho pues me tocó empezar a llamar amigos para contratarlos y decir, ayúdame en esto que está buscando este cliente. Pero todo eso no era tu idea original. De hecho, la semana pasada, tengo que confesar, no saqué nada en mi canal de YouTube por estarle prestando atención a eso. Y estoy como en esa encrucijada de ¿Cobro tampoco o soy no feliz? pensar. ¿Cuál de las dos? Exacto, sí. Está muy cañón. Con todas las veces que fracasé, todas las veces que me pasó que se me iba un cliente o que sentía que no era suficiente lo que yo hacía, con todo eso que me pasó, con todos los problemas del país, porque siempre todos los países en Latinoamérica tienen problemas, siempre va a haber devaluación, siempre va a haber, siempre va a haber un problema. Me dediqué a entender primero cómo funciona mi cerebro. Si no estás yendo a un psicólogo, vayan a un psicólogo, porque te va a ayudar a entender muchas cosas que tú potencialmente por el desconocimiento no entiendes. Dedícale 1 hora al día a aprender algo. No solo a leer. Sabes que hay mucha gente que te dice, no, léete un libro al mes para que tú veas que al final del año tú te lees 12 libros. O si te lees 2 libros al mes, te lees 24 libros. Yo no siempre me gusta leer. A mí me gusta leer, pero no siempre. Y no siempre me gusta agarrar un libro, pero puedo todo el tiempo aprender algo nuevo. Entonces yo lo primero que hice fue entender mi cerebro. Después lo que hice fue anotar mis objetivos. Cuando tú anotas tus objetivos, no como quiero ser millonario o quiero tener un auto, no, es así, no así, sino como una historia. Mira esto te va a gustar y te va a servir para ti y le va a servir seguramente a alguien que nos escuche. Cuando tú quieras crear una lista de objetivos para ti, lo primero que tienes que hacer es contarte una historia que ya viviste en el futuro. Sé que parece raro, pero la pregunta que te vas a hacer es, si este año fue el mejor año de mi vida, ¿qué pasó ese año? Esa es la pregunta. Si este año fue el mejor año de mi vida, ¿qué pasó? Y tú vas a basar tu estructura de objetivos en una historia. A mí porque me encanta escribir. Entonces, yo me armo una historia. Yo dije, en enero rebajé 5 kilos. Y me pongo más pasos más pequeños. En febrero ahorré 100,000 pesos. Yo me lo imagino, ¿eh? Eso no ha pasado todavía. Pero yo en enero hice tal cosa, en febrero hice tal cosa, y me cuento la historia una vez al año en diciembre. Eso yo me lo tomé como, lo vengo haciendo hace 4 años, y hace 4 años funciona como tan real como clavar un clavo en la pared. ¿Qué pasa? Tú no vas a ir a visitar eso todos los días, pero tú tienes en tu cabeza unos micropasos, como se llama, tú vas a dividir tus objetivos grandes en objetivos más pequeños, y eso sí lo vas a tener anotado para donde lo puedas ver. Y vas todos los meses, Si en enero no lo lograste, no importa, todavía queda febrero, marzo y abril, todavía queda tiempo. El problema está que cuando llega junio y no has hecho un cuarto de eso, te sientes mal. Y eso es lo que me pasaba a mí hace 5 años atrás. Me sentía mal. Ya no me pasa tanto, porque ahora yo sé cómo dividir, cómo estructurar mi tiempo en objetivos más pequeños para lograr un objetivo un poquito más grande. Cuando llega diciembre otra vez, yo me siento y vuelvo a agarrar mi historia y digo, a ver si yo logré las cosas que yo dije que iba a lograr. Y tal vez no las logré todas, pero si logré 5 de 10,
estoy feliz. Entonces, yo les recomiendo que hagan ese ejercicio que a mí, cuando yo lo descubrí, me súper ultra funcionó. Estoy totalmente de acuerdo porque creo que la semana pasada, ¿sabes? Lo que me frustró fue la inacción. O sea, en realidad yo creo que si yo hubiera sacado un video así súper feo, da igual si lo hubiera ido mal en la plataforma, si nadie lo hubiera visto, igual me hubiera sentido un poco mal, pero creo que me hubiera sentido mejor de haber sacado algo feo que el No sentimiento haber de hecho no nada. pasó nada. Y ojo, Ajá. que estar ocupado todo el tiempo no es ser efectivo ni hacer las cosas bien. Básicamente, estar ocupado todo el tiempo es que quieres alejar tu mente de un problema. Está bien que estén ocupados, pero está bien también relajar la mente. Hay momentos en los que hay que estar ocupado todo el tiempo y hay momentos en los que hay que estar relajado todo el tiempo. Y eso yo todavía lo estoy aprendiendo. Aquí tengo otra anécdota, a ver si te identificas con ella, que es, ahora que estoy viviendo este proceso, me tocó hablar pero con abogados, pero con contadores, porque cuando empiezas y ya Otro dices, mundo. ok, voy a formar mi propia agencia porque ya me llegó un cliente y quiere que le haga estas 4 cosas y además yo no se las voy a hacer sola, entonces tengo que contratar a un equipo de trabajo para que se vaya armando todo esto. No sabes nada de eso, Ni es quiero crear saberlo, contenido. Ni quiero saberlo, porque también me pasó igual. Mira, te doy mi ejemplo. Yo creo que una de las cosas que yo hice bien era saturarme hasta que no pude más y empezar a contratar cuando ya estaba saturadísimo. Porque, ¿qué pasa? Ahorita te entraron 3 clientes. Justo la semana pasada te cayeron 3 clientes y empiezas a trabajar con los 3 clientes y empiezas a dedicarle 100% de tu tiempo o 99% de tu tiempo y 1% a lo que te hace feliz, que por algo habrás creado el canal de YouTube. Y si le dedicas 99% de eso y 1% a esto, que es básicamente lo que me pasó a mí, vas a crear una zona de confort muy rápida. Y esos 3 clientes, mañana se pueden ir 2. Y si contrataste 3 personas y a un contador, no vas a poder pagarle ni a 3 personas, ni al contador, ni a nadie. Yo siempre recomiendo que el primer año es un año de matarse. O sea, es un año de a veces ni dormir. Hay gente que odia ese tipo de consejos y yo no les recomiendo que dejen de dormir. Pero el primer año, si quieres hacer crecer una empresa, no te queda de otra. O sea, eres tú y tú y tú y tú eres el contador y yo una vez hice una lista. Estoy obsesionado con organizar mis cosas. Hice una lista de cuántos cargos ocupaba yo. O sea, si yo me iba mañana, cuántas personas tenía que contratar. Y eran 17 puestos de trabajo. Yo hacía 17 cosas que hacían 17 personas diferentes. Yo era contador, o sea, porque yo tenía que pagar los impuestos, yo también era el que cobraba, era la administración de la empresa, también era el que contrataba gente, también el que despedía gente, era recursos humanos, o sea, yo tenía todos los trabajos. Cuando decidí pues, contratar gente, como te digo, cuando estaba saturado, contraté a una persona que me aliviara 10% del trabajo. Y obviamente en ese momento, como cobrábamos tan poco, o yo cobraba muy poco en la agencia, solo me alcanzaba para pagarle a esa persona y no tener ganancias. Era mi sueldo y el sueldo de esa persona, era todo lo que existía en ese momento. Y eso te genera en la cabeza mucha frustración, obviamente, sentimiento de fracaso, porque piensas que estás haciendo todo mal, pero con el tiempo, pues te das cuenta que no es que estás haciendo todo mal, es que tu cerebro debe adaptarse a eso para buscar qué es lo siguiente. Y yo creo que si tú estás buscando una respuesta definitiva, que no existe, ¿no? Una respuesta definitiva para decir cómo alcanzar el éxito, que no existe esa respuesta, pero te voy a dar algo que es bastante cercano. ¿Qué es lo próximo? Estás haciendo esto ahorita con YouTube. ¿Qué es lo próximo? Bueno, lo próximo era que te entraran 3 clientes. Perfecto. ¿Qué es lo próximo? Siempre qué es lo próximo. Porque si quieres tener éxito, como, qué sé yo, dime a alguien a que tú admires mucho, que tú veas mucho su contenido o que leas mucho sus libros, una persona. Hay una chica española que me gusta mucho su contenido que se llama Rosa Morel. Ella hace contenido de copywriting y Y también vive tiene de su eso. libro, su propia empresa. Me ¿Qué es lo gusta. próximo? Un libro. ¿Qué es lo próximo? O una empresa. ¿Qué es lo próximo? Porque si no hay lo próximo, ¿cuál es el sentido de la vida? Qué fuerte está esto, me está ayudando, pero a la vez me está empezando a entrar el ansia de tengo que irme a escribir mi libro, ahorita regreso. No, pero no entres en ansiedad. ¿Tú sabes qué Sí, no. hice yo? Tal vez esto le sirva a mucha gente. Yo escribo random, o sea, me vienen ideas a la cabeza y yo uso Notion y yo tengo mi segundo cerebro ahí y escribo todo ahí. Y cuando necesito sacar un curso, por ejemplo, que me dicen, ¿sabes? Que necesito un curso, que des un curso de tal cosa o que des una charla de tal cosa, busco en mis notas y armo. Y mucha de la gente que yo conozco, que conozco varios, que tienen su propio libro, lo han hecho
por notas. Y dije, o sea que cuando yo quiera escribir un libro, esas notas me van a servir para hacer eso. Solamente que ahorita no quiero escribir un libro, no quiero más problemas en mi vida. Pero escribir, bajarlo a texto y verlo, primero te saca mucho problema de la cabeza y después te ayuda a hacer cosas en el futuro. 100%. De hecho, hay un método que se llama Zettelkasten, que es literalmente lo que estás diciendo, es notas, las vas agrupando, les pones etiquetas y luego dices todo lo que escribí sobre marketing digital y ya ahí vas encontrando las conexiones entre los puntos de esas ideas que parecían inconexas. Para ir cerrando un poquito también esto, cuéntame qué pasó con la crisis de Argentina ahora, que era algo que de repente tocaste, pero pues es duro, ¿no? Venir como de una crisis, huir a otro país porque está mejor y luego que ese país llegue a una nueva crisis. ¿Cómo lo viviste? Latinoamérica es el Titanic y cada uno de los países es un camarote del Titanic. Primero se hunden uno y después se hunden otro, pero se van a hundir todos. Eso hay que estar claro. ¿Qué es lo que a mí me mantiene motivado de seguir trabajando y seguir haciendo cosas y seguir apostando por quedarme aquí? Y es que hay mucha gente que también tiene mucho éxito, que está con la situación y que tiene mucho éxito. Ahora, hay que preguntarse por qué esa gente tiene éxito, qué está haciendo esa gente, qué está teniendo éxito y por qué yo no puedo tener éxito si esa gente ya lo está teniendo. Realmente la situación argentina, sin entrar en demasiados detalles económicos y tal, está bastante mal. Pero como en todos los países, siempre hay una solución, siempre hay una salida. Yo tengo la mala buena suerte, no sé, que no me gusta decir tema de suerte, pero digamos la fortuna de que en Venezuela todo se fue muy rápido Y cuando yo llegué aquí, yo sentí como que yo venía del futuro, ¿sabes? Yo llegué aquí en 2015 y yo sentía que yo venía de Venezuela del 2026. Y yo dije, no, yo estoy 10 años adelantado a la crisis de aquí. Y me preparé conscientemente a que iba a ocurrir algo, no voy a decir catastrófico, porque es muy exagerado, pero que iba a pasar algo económicamente. Me preparé durante muchos años. No quiero meterme en la cabeza ideas erradas de aquí no va a pasar eso. No, 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 no. Si no pasa, genial. Pero si pasa, ya yo me preparé. Y los últimos 4 años, yo he estado preparándome tanto económica como psicológicamente para lo que iba a pasar este año. Porque al meterme tanto en el mundo de la inversión y estos temas, estás muy pendiente de las noticias y de lo que pasa en otros países y de lo que ocurrió. Y al venir de Venezuela entiendo cómo es el proceso y sé que tan rápido es que suba la moneda y que la moneda no valga nada y sé que a dónde guardar mi dinero para que no se haga líquido, o sea, no se vuelva arena en mis manos. O sea, ya yo lo viví. Y como ya yo estoy, digamos, tengo un backup mental de eso, psicológico, y me siento cómodo con la idea de que si todo se va no voy a quedar yo como desamparado, pues voy a tener más problemas y nada, sino es algo que va a ocurrir y que yo estoy consciente de ocurrir. Es como tú te levantas en la mañana y tienes que ir a trabajar y tu trabajo queda a 30 minutos, pero esa mañana está lloviendo. ¿Qué haces? Pues te pones tu saco de tu impermeable y tú estás consciente de que tú te vas a mojar, pero que tú vas a llegar a tu trabajo y vas a hacer tu trabajo y tal vez a la tarde ya no esté lloviendo. Bueno, yo estoy en eso. Entonces es la mejor manera de yo mantenerme cuerdo y de preocuparme por los problemas que sí puedo solucionar. Yo la economía de aquí no la puedo solucionar. El gobierno de aquí no lo puedo cambiar. Yo la gente de aquí, yo no puedo pretender que ellos quieran lo que yo quiero. Entonces, como yo no puedo pretender eso, yo me dedico a trabajar lo que yo sí puedo cambiar, que es, me puedo preparar, puedo estar consciente de que, bueno, unas cosas van a salir bien, otras mal, otras van a salir peor y nada, y seguir adelante. La virtud de las personas que emprendemos es sobreponerte a los problemas, o sea, levantarte cada vez que te caes. Si tú te caes y te levantas, te caes y te levantas, te caes y te levantas, más que un problema se vuelve un hábito. Más que un problema se vuelve un hábito. Ya que lo puedes ver también en retrospectiva, ¿cuál es para ti la diferencia entre las personas que usan las crisis como una oportunidad y logran justo salir de ellas triunfantes, si lo queremos ver así, versus a las personas que en una crisis más bien es un momento estático de dolor y es muy difícil salir de ahí? ¿Tú cuál crees que sea la diferencia? La resiliencia. La persona que se queja en una crisis, que está todo el tiempo quejándose, se quejó cuando no había crisis también, ¿eh? Y se queja en su vida normalmente. Y creo que cambiar esa mentalidad va a hacer una diferencia. Lo que yo hacía mucho
era que me tiraba para abajo. Y eso, el tipo de síndrome del impostor. Yo no sé, porque yo lo voy a hacer si, porque lo voy a decir si a la gente, si yo no sé nada de eso, o si yo no tengo tanta experiencia como tal persona, el típico síndrome del impostor. Que me lo quité, bueno, me lo quité con una cosa graciosísima, que no me vas a creer que lo vi en una película viejísima que se llama Say Yes, de Jim Carrey. Él es abogado y entonces por un hechizo del hijo él hace que todo diga que sí. Eso me lo quité. Entonces, ¿qué hice? Dije, no me acuerdo, yo vi esa película, me pareció siempre, como siempre me causó risa, pero un día estoy oyendo un podcast, dice, si te está yendo mal en la vida, empieza a decir que sí. Porque tu problema es que estás diciendo mucho que no. Y era real. O sea, yo todo era, no, es que esto está mal. No, es que no lo voy a hacer por tal cosa. Siempre hay una excusa. O sea, decir mucho que no te trae muchos problemas. Y realmente lo que creó la diferencia entre yo ahora y mi yo de hace 6 7 años atrás era que hubo un momento, no todo el tiempo seguí igual, pero hubo un momento en el que a mí me estaba yendo muy mal, el que yo empecé a decir que sí. Entonces me llamaba, José, mira que vamos a limpiar un piso. Sí, mira, José, que vamos a, no sé, hay que rellenar un todo de agua, un balde de agua. Sí, mira, o sea, que yo necesito que pasees al perro, sí. O sea, todo empecé a decir que sí y eso me empezó a abrir puertas a conocer gente, a crear mi canal de YouTube, todo era así, porque yo no había creado el canal de YouTube porque decía que no, dice, no, yo por qué, no, no, no. Cuando empecé a decir que sí, hice todo, hice todo. Cuando hice mi plataforma en la que yo me sentía, mi zona de confort, digamos, empecé a decidir entonces a qué le dedicaba mi tiempo. Entonces ahí decidí que decirle que no. Pero ya yo tenía un backup de cosas que ya yo había hecho, a las que yo le había dicho que sí, que me habían abierto muchas puertas. Y cuando yo decidí que mi tiempo era más valioso que el dinero que me iban a pagar, yo empecé a decir que no. Yo creo que este podcast va a valer la pena escucharlo una, dos veces, tres veces, porque te van cayendo diferentes lecciones en diferentes momentos. Sabes que algo que cambió mis hábitos de concentración, de hacer cosas, de decir que sí o de decir que no, fue utilizar mi tiempo improductivo en cosas productivas. Y sé que a veces tú solamente quieres no hacer nada y está bien no hacer nada. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un espacio intermedio, me voy a dar un break de 1 hora porque el día está muy intenso, no sé qué, en vez de oír música o en vez de ver una película o en vez de distraerme en cualquier cosa, busco algo que sea soft, que sea muy suave, un podcast, algo que me deje un aprendizaje. Y yo te diría que nunca te acuestes sin aprender algo ese día. Gran frase para terminar este episodio. Muchísimas gracias. Insisto, A ti. síganme en mi canal, sigan también a José, que a ver, Suscríbanse. cuéntanos, comprométete acá. ¿Qué sigue para tu canal de YouTube? ¿Qué esperamos de ese espacio? Mira, tengo ahorita por grabar un video, te voy a empezar a hablar un poco sobre el éxito de algunas marcas que me parece súper interesante de cómo lograron ciertas cosas, pero no solo hablando del marketing, sino a nivel de negocio, a nivel de qué pasó ese momento, por qué llegaron a ese punto. Voy a hablar mucho de eso, pero me gustaría mucho hacer este tipo de formato también, o sea, entrevistas que ya lo intenté alguna vez, pero no fui constante. Entonces ahora voy a ser más constante, así que me comprometo en invitar a Isis a hacer un podcast donde vamos a hablar todavía no sabemos de qué, pero algo vamos a hablar. Exacto, de algo vamos a hablar, así que vayan también a seguir por allá a José en su canal de YouTube. Muchísimas gracias por este espacio, qué A ti. bonito este primer podcast en remoto, lo disfruté un montón y nos vemos en un siguiente episodio de Sin Velo, de Construyendo el Fracaso y el Ridículo.